Los guerreros azules. ¿Quiénes fueron realmente los pictos? De la historia al cine. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, amantes de la historia. Hoy regresamos a Roma. Hola, Belungarteros. Hace tiempo estuvimos en Caledonia viendo la llegada de los romanos y quedamos en hablar de los pictos. Y para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Marcos Ulla. Hola, Marcos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Marcos. Encantado de volver contigo a esas tierras de niebla y lluvia. Y no estamos hablando de Asturias, estamos hablando de Caledonia o Escocia, ¿no? Gracias a tu libro, Legiones Romanas en Caledonia, habíamos visto cómo fue la invasión romana y quedamos en aquel programa en hablar de los hombres de azul, ¿no? Y yo me puse ya mi camiseta azul de época romana, de Vae Victis, no os quejéis. Pues sí, es cierto. Recuerdo perfectamente el programa que hicimos sobre el intento de conquista romana en Caledonia a principios del siglo I, mejor dicho, a finales del siglo I después de Cristo. Y en este programa vamos a ver un poco la evolución de los pictos, basado un poco en su cultura popular, en las fuentes escritas, las fuentes arqueológicas, el origen de su nombre y sobre todo también su proyección en el séptimo arte, que es el cine. Pues tenemos aquí el programa que hicimos y os invito a ver. Y empezamos a hablar quién son estos hombres de azul, ¿no? ¿Quién son los pictos, ¿no? O después me dirás si van de azul o no, si tiene sentido eso. Sí, tiene bastante sentido, pero antes de comenzar, como tú has dicho anteriormente, vamos a ver un poquito quiénes eran estos señores, ¿no? Yo de lo que he estudiado los pictos, que hice un trabajo fin de máster hace unos años, pues siempre se ha tenido la idea de que son los guerreros bravos, valientes, feroces, tenaces, agresivos, con una imagen exótica y misteriosa, ¿no? Vista como personajes prácticamente desnudos y pintados o tatuados de azul, que luego ya veremos a ver de dónde viene ese tatuaje y qué elementos conllevaba, tanto, digamos, en el cuerpo como en el significado que tenían, ¿no? Y eran unos personajes que adoraban fervientemente al sol y vivían en el norte de Britania. Y muchas veces a los pictos se les asocia como estar agazapados en frondosos y tupidos bosques o en lugares cubiertos por el frío y hielo para asaltar a las legiones romanas o a cualquiera que se les interpusiera en su camino. Lo que pasa es que también hay que decir, para que los espectadores lo entiendan, que esta imagen, aunque es verdadera, no corresponde con total realidad a lo que tenemos. Es verdad que fueron un símbolo de resistencia contra Roma, posteriormente contra los anglos y sajones, luego con los vikingos, etcétera, pero también los pictos podemos decir, aunque luego andaremos más tarde en ello, que fueron una confederación de tribus, las cuales, bueno, pues tenían unas costumbres parecidas a los britanos, que eran los vecinos del sur, pero sí que eran un poquito diferentes, sobre todo por el aislamiento de la geografía, porque ya sabéis que en Escocia, que fue el lugar donde estuvieron, el factor climático, relieve y demás, pues digamos que estuvieron un poco aislados del resto de la isla y prácticamente del mundo. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar ahondar en las visiones arqueológicas y escritas y la adaptación al séptimo arte para conocer un poco a estos señores y qué papel tuvieron en la Britania antigua y sobre todo a principios de la Edad Media y ver cómo, digamos, el elemento etnográfico, caracterizado por la visión del otro, que son las fuentes sobre todo romanas y demás, pues
ver cómo los romanos y otras civilizaciones veían a esa gente. Pues tenemos a estos pictos, ¿no? Y que podemos empezar a hablar de su origen, ¿no? De dónde vinieron, se sabe de dónde vinieron, o eran los, digamos, indígenas del territorio durante muchas generaciones. Bueno, eso en realidad es un tema bastante controvertido, porque es cierto que primeramente tenemos que situarnos, como yo siempre digo a mis alumnos, geográficamente hablando. Estamos en la isla de Gran Bretaña, que se compone, como ya sabéis muchos de vosotros, por Inglaterra, Gales y Escocia. Y entonces nos tenemos que situar al norte de la misma, es decir, la actual Escocia. Ya os he dicho que el clima, la orografía es muy complicada, muy accidentada, porque va alternando cadenas montañosas como las tierras altas del sur, los montes Grampianos o las tierras altas del noroeste, ¿vale? Luego también su orografía, sobre todo el litoral, pues alterna, digamos, grandes acantilados con valles más o menos pronunciados y la única llanura conocida como las Central Lowlands o las tierras bajas centrales. Una vez que hemos visto esto, pues en la prehistoria de la Edad Antigua sí que tenemos una ocupación humana interesante, pero que a partir ya de la Edad del Hierro parece ser que hay diferencias entre los habitantes de la isla que vivían en el sur con respecto a los habitantes que vivían en el norte. Es decir, todos ellos eran celtas y que vinieron digamos, de Europa Central. Pero es verdad que el origen ulterior de los pictos puede ser autóctono o una disgregación, digamos, de los britanos del sur. Eso es un tema que todavía hoy en día está en boga y que, bueno, no se sabe realmente todavía si es un origen autóctono o, digamos, esa disgregación que antes he comentado. Cuando los romanos llegan a la isla en el siglo I después de Cristo, pues el emperador Claudio conquista la parte sur llamándolo Britania. Digamos que la gente del norte, que en aquel momento se llamaban caledonios, pues permanecen un poco al margen. De hecho, los romanos llaman a estas gentes, digamos, la zona de Caledonia, ¿no? Y no hace referencia a los pictos, con lo cual tenemos que tener en cuenta que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.